Muy buenos días, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos en la quinta y última sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje Legislación Constitucional, en donde con anterioridad hemos abordado temas interesantes con respecto a las diferentes características, conceptos, nociones con respecto a el derecho constitucional. ¿Cierto? Hoy vamos a entrar un poco más en la práctica, a poner en ejercicio todas esas teorías y conocimientos que hemos adquirido durante todo nuestro recorrido por esta guía de aprendizaje. En la clase pasada habíamos hablado, ¿cierto? Ya habíamos empezado a tocar estos temas, en donde hablamos sobre el derecho fundamental de petición, ¿cierto? Ese mecanismo que es, además de ser un derecho fundamental, es también la vía o la herramienta por medio de la cual inicia el proceso en lo contencioso administrativo conocido como la vía gubernativa. Hoy entonces vamos a hablar sobre las acciones constitucionales, es decir, aquellas herramientas judiciales, ya no son herramientas administrativas como el derecho fundamental de petición, sino herramientas judiciales por medio de las cuales podemos dar protección a esos derechos que encontramos enmarcados en nuestra Constitución Política de Colombia. Entonces vamos a presentar nuestras diapositivas con el fin de dar inicio pues a nuestra clase. Me avisan cuando estén viendo las diapositivas, muchachos. Bien, entonces el tema de hoy, muchachos, son las acciones constitucionales, es decir, la fórmula o las herramientas que el Estado Social de Derecho ha instituido, ¿cierto?, a partir de la expedición de la Constitución por medio de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, como herramienta de protección necesaria y fundamental. Recordemos que los derechos, garantías y principios, sin una herramienta procesal de protección, no podrían tener un sentido o no habría necesidad o no habría sentido a poder hablar de unos derechos fundamentales, puesto que necesitamos en el evento de una vulneración o puesta en riesgo o amenaza de ese derecho, una herramienta por medio de la cual solicitar a una autoridad pues el aval o la protección de ese derecho. Entonces, dentro del Estado Social de Derecho, ese Estado garantista, ¿cierto? Ese Estado proteccionista, en donde lo fundamental o lo primordial es el ser humano, la dignidad humana como valor y principio fundamental, es importante resaltar que se han instituido o se han creado estas acciones constitucionales con el fin de pues dar vía libre a la protección de estos derechos que se han desarrollado a partir de la expedición o de la creación de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho. A partir de ello entonces, ¿cierto? Se han creado diferentes mecanismos judiciales o jurídicos por medio de los cuales se puede dar protección a estos derechos de los cuales ya hemos hablado en clases pasadas. Vamos entonces a hablar de una de las primeras herramientas jurisdiccionales. Vamos a ver de pronto si hay la posibilidad o si de pronto hay algún estudiante en espera. Aquí está, ¿quién será? Ahí ya.
¿Quién es Gerardo Padilla? Buenos días, profe. Soy María José, sino que no tengo teléfono y me prestaron este celular. Listo. Por ahí vi que se estaba tratando de contactar Rose. Entonces, vamos a esperar a ver para que ella no pierda, no pierda la clase. Bueno, entonces esperemos. Entonces, muchachos, la primera herramienta judicial, la primera acción constitucional de la cual vamos a hablar es acerca del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus es una herramienta judicial, porque hay que explicarlo, es una herramienta judicial, puesto que su radicación se hace ante los jueces de la República. ¿Con qué finalidad se instituye el habeas corpus? Se instituye con la finalidad de dar protección a la libertad personal. Esa es la finalidad última del habeas corpus como herramienta jurisdiccional. ¿Con ocasión a qué? A detenciones arbitrarias o detenciones ilegales. Recordemos que la libertad personal, ¿cierto? La libertad personal es uno de los derechos fundamentales que encontramos dentro de nuestra constitución política. Una de las características, muchachos, del habeas corpus, es que es el único, la única herramienta judicial o acción constitucional que se encontraba ya establecida en nuestro ordenamiento jurídico antes de la expedición de la Constitución del 91. Es decir, que ni la acción popular, ni la acción de tutela, ni la acción de grupo, ni la acción de cumplimiento, la veíamos enmarcada en el ordenamiento jurídico colombiano. Única y exclusivamente el habeas corpus. Y esa es la herramienta que da protección a la libertad personal ante una detención arbitraria o ilegal. Podemos entonces decir y afirmar que el habeas corpus se instituye para dar protección de la libertad personal en cuanto al suceso de dos circunstancias, ¿cierto? Primero, o en dos eventos, cuando la persona es privada de la libertad con ocasión a violación de garantías constitucionales, como por ejemplo, cuando una autoridad priva de la libertad a una persona en un lugar distinto a las instituciones carcelarias destinadas en la ley, ¿cierto? Entonces, si acá en Colombia, ¿cierto? Encontramos como institución eh, eh, administrativa encargada de velar por estas situaciones de medidas de aseguramiento al IMPEC, lo ideal es que sea, por ejemplo, en un centro carcelario, en una cárcel. Entonces es importante determinar que la privación de la libertad debe darse única y exclusivamente eh, bajo los parámetros establecidos en la norma. Es decir, en los lugares que la ley estipula. Si no se hace así, si por el contrario vemos que es una detención irregular en un lugar, por ejemplo, que no está destinado para ello, o que la ley haciendo lo establecido, podemos sin ningún inconveniente elevar esta petición o esta solicitud, esta acción de habeas corpus.
Pero también, muchachos, se podría dar o se daría en la situación cuando la privación de la libertad se prolonga de manera ilegal. Y ahora les voy a otorgar un ejemplo, y les voy a brindar un ejemplo en donde se prolonga esa situación y es un caso que me pusieron en conocimiento en estos días. Y el caso es el siguiente. Es un caso en donde la persona se encuentra em, siendo investigada por extorsión, ¿cierto? Por varios, en concurso homogéneo, puesto que son varias extorsiones, es decir, el grupo se encargaba de extorsionar a varias personas en la ciudad de Montería. Montería o Montelíbano, si no estoy mal. En una de esas situaciones, ¿cierto? En una de esas situaciones, eh, se logró determinar que aquí entró, vamos a ver, no, vamos a esperar a ver quién entró. ¿Quién es Carlos Argel? Profe, buenos días. Es Cindy Sánchez. Lo que pasa es que me tocó conectarme el celular de mi primito. Listo, no, no hay Bueno, problema. Listo. Bueno, entonces vemos, muchachos, cómo en este caso que les estoy exponiendo, esta señora, porque es una señora, decidió que en uno de esos casos debía o solicitó a través de pues un acuerdo con la fiscalía, un preacuerdo, aceptar responsabilidad por uno de esos casos de extorsión. Como preacordó con la fiscalía, eso implica aceptar responsabilidad, es decir, ella está aceptando su responsabilidad en esa situación. Como consecuencia jurídica será expedida una sentencia condenatoria, ¿cierto? Una sentencia de índole condenatoria. Sucede que esa señora, al aceptar responsabilidad, le emiten la sentencia condenatoria y a día de hoy esa señora ha cumplido la pena. Es decir, a partir del día siguiente en el que cumple la pena ya es prolongación pues em, de la medida de aseguramiento o de la detención. Y en ese caso, muchachos, vemos que como existían otras extorsiones, ¿cierto? Otros casos, otros procesos, eh, entonces hay una confusión por parte del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, indicando que ella no podría salir en libertad por estar en curso los demás procesos. Pero de pronto ese juzgado no avisoró em, la situación de que en los otros procesos se declaró la libertad por vencimiento de términos, ¿cierto? Entonces no hay una situación, no hay una orden judicial por medio de la cual se haya establecido una orden de captura por medio de la cual se le tenga que privar de la libertad a esa persona. Entonces, en ese caso, la asesoría, ¿cierto? La posición por parte del suscrito es la posibilidad de la interposición de un habeas corpus por prolongación de esa detención de manera ilegal, ¿cierto? Porque no hay una orden o una situación jurídica en la cual se le tenga que retener o detener a esa persona de su libertad personal. Vamos entendiendo de qué te trata esto del habeas corpus. ¿Qué protege el habeas corpus? La libertad personal. En el caso de que usted vea evidenciado eh, desconocimiento, ¿cierto? O desconocido su derecho a la libertad personal, usted lo que debe hacer es interponer habeas corpus. Esa petición de habeas corpus, ¿cierto? Esa acción constitucional debe ser resuelta por el juez de la República en un término no superior o como mínimo de 36 horas. 36
horas. Es decir, 24 horas y media, ¿cierto? Día y medio. Si se metió fin de semana, no importa. El juez tiene igual 36 horas, sin importar que se haya metido fin de semana, sea sábado, sea domingo, tiene que resolver ese habeas corpus dentro de las 36 horas. Si no lo hace, entonces se podría ver inmerso en el artículo 177 del Código Penal, la ley 599 del 2000, por desconocimiento de habeas corpus. Y se podría estar incurriendo en pena de prisión de 32 meses a 90 meses, más destitución del cargo público. Consecuencias demasiado graves. Claro, muchachos, esto de lo que trata el habeas corpus, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Cuéntame, Camilo. Creo que tienes el internet un poco intermitente, pero dale, intenta. No, no, profe, de todo claro. Todo claro. Bueno, excelente. Bueno, vamos con la segunda acción constitucional, ¿cierto? La acción de tutela. Una de las más importantes. Dirían, como han manifestado muchos doctrinantes, uno de los logros más importantes de la constituyente del 91, la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela, muchachos? Es un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Mecanismo de protección de derechos fundamentales. Como les había dicho, es el cambio, ¿cierto?, radical que se dio a partir de la expedición de la Constitución del 91. Para muchas autoridades, la expedición de la acción de tutela o la creación de la acción de tutela fue grave porque anteriormente no había un mecanismo de protección de derechos fundamentales que obligara directamente a la autoridad a cumplir y a respetar dichos derechos. Además, ¿cierto?, de traer consecuencias jurídicas como el arresto o sanciones y multas para la persona de representante legal de la entidad que no acate o que entre en desacato o que incurra en desacato de una orden judicial por parte de un juez de tutela. Entonces, se instituye para salvaguardar los intereses y garantías de los ciudadanos. Mecanismo prevalente, informal y sumario. Ampara de forma inmediata la vulneración de derechos fundamentales, pero eso sí, no solamente tiene que existir la vulneración. Si hay una amenaza, también es posible dar protección a ese derecho fundamental. Bueno, ya esto lo habíamos hablado. ¿Cuándo procede la acción de tutela? Cuando se haya o cuando se encuentre vulnerado o amenazado un derecho fundamental. La vulneración o amenaza se origina por acción u omisión de una autoridad pública o por la acción u omisión de un particular. Recordemos que la acción de tutela tiene algunas semejanzas en cuanto a la radicación en cuanto a la dirección, perdón, en cuanto a las autoridades que podemos tutelar, que pueden ser autoridades de derecho público como también autoridades de derecho
privado. Los particulares también pueden ser objeto de acciones de tutela. Y una de las características es que no debe existir otro mecanismo de defensa judicial, salvo que exista una posibilidad de evitar un perjuicio irremediable, ¿cierto? Ya les voy a explicar en qué consiste eso. ¿Cuándo es procedente la acción de tutela? Cuando no es procedente, perdón, cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial. Ejemplo, solicitar una pensión de vejez en la cual tenemos la vía de la jurisdicción ordinaria laboral, ¿cierto? A menos de que sea una situación en donde se vulnere la dignidad humana, el mínimo vital o la vida como tal, no van a acceder o van a negar por improcedente esa acción de tutela. Cuando tampoco es procedente, cuando para proteger el derecho se pueda invocar el habeas corpus, aunque la libertad personal sea un derecho fundamental, pues para eso está el habeas corpus. Sucede igual cuando se trata de derechos colectivos. Cuando se trata de derechos colectivos, tenemos las acciones de grupo y las acciones populares. Cuando hay un daño ya hecho o ya materializado, es decir, si vamos a solicitar una cirugía, pero ya la persona ha fallecido, no hay lugar a la acción de tutela, puesto que ya el daño se ha realizado. O cuando el acto sea general, impersonal o abstracto. ¿Qué clases de derechos podemos proteger con la acción de tutela? Obviamente los derechos fundamentales que se encuentran o que hemos estudiado dentro de la parte dogmática. Pero también recuerden que los demás derechos, cuando se encuentran o podemos colocarlos en conexidad con un derecho fundamental. Es decir, la vulneración de ese derecho tenga una consecuencia con un derecho fundamental. Entonces, conclusión, no solamente los derechos fundamentales que se encuentran instituidos en la Constitución política pueden ser objeto de acción de tutela. También los demás, obviamente, bajo los parámetros de una relación con un derecho fundamental. Tiene que ir ligado con un derecho fundamental. Bueno, ¿qué características tiene la acción de tutela? Es subsidiaria o residual. Es decir, solo procede cuando no hay otro mecanismo de defensa judicial. Ya les había dicho. Si, por ejemplo, tenemos la vía ordinaria para solicitar la protección de ese derecho, ¿cierto? No hay necesidad de interponer acción de tutela. Tenemos que dirigirnos a esa vía ordinaria. Por el contrario, por ejemplo, aunque exista esa vía ordinaria, pero se puede prevenir un perjuicio irremediable, ¿cierto? Podemos recurrir directamente a esa acción de tutela. Por ejemplo, cuando la mujer embarazada es despedida, hay una estabilidad laboral reforzada por embarazo. Y en ese caso es viable y procedente una acción de tutela para solicitar un reintegro, aunque exista una vía ordinaria laboral, ¿cierto? Porque es un sujeto de especial protección constitucional y en un llegado caso sería también vulnerar el derecho del menor que viene en camino. Es inmediata, porque su propósito es otorgar rápidamente la protección solicitada. Sencilla e informal, no ofrece dificultades para su ejercicio, ni tampoco debería en ningún momento ofrecer obstáculos. Es específica porque se contrae la protección de derechos fundamentales o en relación con ellos mismos, en conexidad. Es eficaz
porque en todo caso exige que del juez un pronunciamiento de fondo, es decir, debe argumentar por qué está tutelando el derecho o por qué lo niega. Es preferente, puesto que el juez debe tramitar con prevalencia las acciones de tutela, aunque hayan 10.000 procesos ordinarios dentro de ese despacho judicial, tiene prevalencia o preferencia la acción de tutela. Por obvias razones, por el término en el cual deben resolverse. ¿Cuál es el término? 10 días en primera instancia, ya eso lo habíamos hablado en clase presencial. 20 días en segunda instancia, ¿cierto? Si no se hace así, puede incurrir en sanciones para el juez. Entonces es preferente, es decir, se antepone a cualquier otro proceso judicial. Y es sumario porque es breve en sus formas y procedimientos, no tiene una formalidad estricta para poder llevar a cabo su trámite. Hay una característica y es lo de la tutela temeraria. ¿Qué es una tutela temeraria? Es aquella que cuando sin motivo o no se justifica los motivos por los cuales se está interponiendo la acción de tutela, o por el contrario, se ha interpuesto varias veces esa acción de tutela, ¿cierto? Hay una reiteración en la interposición de esa acción de tutela por los mismos hechos, por las mismas fundamentos de derecho y con las mismas peticiones, ¿cierto? Trae unas consecuencias jurídicas, puesto que puede haber una suspensión de tarjeta profesional para el abogado que la esté solicitando, ¿cierto? Eso es algo muy grave. Muchachos, eso es lo referente a lo que es la acción de tutela. ¿Qué protege la acción de tutela? Derechos fundamentales. Pero además de derechos fundamentales, cualquier derecho que vaya en relación o en conexidad con la vulneración de un derecho fundamental. Ahora vamos a tocar el tema de las acciones populares. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro con respecto a esto del habeas corpus y ahorita lo que tocamos sobre la acción de tutela? Profe, Cuéntame, Jesús. Cuéntame, Jesús. en relación de la tutela temeraria, ¿qué nos quiere dar a entender? La tutela temeraria, Jesús. Apaga el micrófono, por favor. La tutela temeraria es aquel momento en el cual una persona o una persona en representación de un abogado radica varias veces la acción de tutela por una misma situación, unos mismos hechos, unos mismos fundamentos de derecho y unas mismas pretensiones, ¿cierto? Es decir, yo radico una acción de tutela, me la niegan, luego radico otra y me la vuelven a negar, y así sucesivamente. No hay necesidad de desgastar de esa manera el aparato judicial. Y a raíz de eso, pues se le ha denominado a esa situación temeridad de la acción de tutela, ¿cierto? Para evitar de pronto que reincidamos en la radicación de varias acciones de tutela, esperando que cualquiera de ellas reviente, ¿cierto? O te tutelen el derecho por desconocimiento de algún juez, se busca es evitar esa reincidencia. Temeridad podemos asociar la reincidencia en cuanto a erradicación de acciones de tutela. ¿Listo? A eso hace referencia la temeridad. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar entonces ahora de
las acciones que protegen los derechos colectivos, y ya con esto pues finalizaríamos pues la teoría y pasaríamos a desarrollar un poco sobre la práctica en cuanto a la redacción de derechos de petición y acciones de tutela. ¿Listo? Entonces vamos a aprender un poquito cómo se debe redactar acciones de tutela y del derecho de petición. Entonces, inicialmente vamos a hablar acerca de las acciones populares. ¿Qué son las acciones populares? Son herramientas o mecanismos procesales, ¿cierto? Que pueden ser utilizados por cualquier ciudadano, muy importante, con miras a proteger o a enfrentar los agravios o perjuicios cometidos por una persona natural o jurídica, de derecho privado o derecho público, que estos causen a una comunidad, a un colectivo, a una masa de personas, ¿cierto? A un grupo de una comunidad. Y está dirigido explícitamente a defender derechos de índole colectivo. Recuerden que habíamos hablado de la clasificación de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Es decir, la acción popular, al igual que la acción de grupo, está dirigido a proteger derechos colectivos como el medio ambiente, ¿cierto? Prestación de servicios y también el medio ambiente. Estos son los derechos pues, que protege las acciones populares y las acciones de grupo. Derechos de tercera generación. Les doy un ejemplo. ¿Quién recuerda ese inconveniente que hubo hace un tiempo, no sé si todavía lo hay, de los olores que provenían de la laguna de oxidación por allá, por la Castellana? ¿Sí se han escuchado en el barrio La Castellana de acá de Montería? Los que sean de Sí, acá. ¿Quién respondió? Dani, profe, yo escuché bastante eso. Bueno, ¿qué escuchaste sobre eso? O sea que la gente se estaba quejando porque no era insoportable y de día, de noche, a toda hora siempre estaba ahí. Y, o sea, como esos olores eran tan fuertes, a muchas personas les estaba afectando en la salud y eso. Exacto. Entonces, lo que busca o lo que buscamos con la acción popular es tratar de mitigar o de tratar de terminar con la vulneración de esos derechos. Por ejemplo, ¿cuál? La emisión de olores es un derecho que afecta el medio ambiente, por ende es un derecho colectivo, ¿cierto? El ambiente sano es uno de los tantos derechos colectivos. En ese caso, las personas de ese barrio interpusieron acciones populares, ¿cierto? Con miras a dar protección a ese ambiente sano, el cual pues estaba siendo vulnerado por los olores que provenían de esa laguna de oxidación. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, otro, en cuanto a la prestación del servicio, por ejemplo, de agua. Si nosotros vemos que el servicio de agua potable viene turbio, ¿cierto? Viene de manera irregular, nosotros podemos como comunidad iniciar acciones como la acción popular con miras a que nos brinden un buen servicio, ¿cierto? O por ejemplo, cualquier entidad o cualquier empresa que pues preste un servicio como agua, ¿cierto? El agua o el derecho a que pues nos surtan de agua en buen estado. Y así les puedo dar muchos ejemplos, pero lo esencial es que ustedes conozcan que esta acción, las acciones populares, buscan dar protección a esta clase de derechos colectivos. ¿Qué diferencia entonces encontramos con las acciones de grupo? Que netamente las acciones populares buscan única y exclusivamente que cese la vulneración. Las acciones de grupo, por el contrario, buscan reclamar una indemnización de perjuicio, es decir, buscan dinero. Es decir, si esa
perturbación o vulneración de un derecho colectivo te ha causado algún perjuicio, lo que buscas con la acción de grupo es que se te resarzan que sean resarcidos esos perjuicios o indemnizados esos perjuicios que te ha causado la vulneración de ese derecho. Es decir, la acción popular simplemente busca que cese, pero la acción de grupo busca, además de que cese esa vulneración, de que sean resarcidos en dinero, ¿cierto? Los daños causados por esa vulneración de un derecho colectivo. Eso es lo referente, muchachos, a las acciones constitucionales. Ya pues tendrán la oportunidad de leer un poco sobre eso, ¿cierto? Un poco más. Pero entonces vamos a concentrarnos ahora en lograr establecer y aprender un poco sobre las peticiones. Peticiones y acciones de tutela, muchachos. Muchachos, están viendo en este momento en pantalla una petición. ¿La están viendo o todavía no la están viendo? Todavía no, profe. Nada, todavía no se Bueno, ve, profe. que el internet está rapidísimo. Me avisan, Ahora muchachos. sí, ahora sí. Bueno, entonces, muchachos, vamos a entrar un poco en práctica. Vamos a entrar un poco en Profe, práctica. Vamos a, una pequeña pregunta antes de que claro, inicie. claro que sí. Eh, a ese modelo, como usted le dice, también se le puede conocer como minutas. Modelos, minutas, bosquejos, como quieras llamarlo. Tú puedes colocarle Ah, ok, así. ok. Es simplemente, yo a ustedes les voy a enviar estos modelos para que ustedes tengan, eh, sí, estas minutas para que las tengan sí, en sus documentos. Ya les envié las acciones de tutela, ¿las vieron? Sí las alcanzaron a ver, yo se las envié al grupo. Sí, sí, claro. Bueno, ahí les envié unas muy buenas sobre salud, otras sobre protección de derecho de petición y hay otras sobre tratamiento integral. Entonces, vamos primero con la redacción de un derecho de petición. Les voy a mostrar dos peticiones y les voy a mostrar tres acciones de tutela. Primero, y muy importante, espero que me sigan y espero que el internet colabore. Primero, designación de la autoridad a peticionar, ¿cierto? Eso es muy importante, porque usted tiene que tener claro a quién va a peticionar. Si usted tiene seguro a quién va a peticionar, usted simplemente hágale con la identificación de la autoridad a la cual usted va a peticionar. Segundo, usted tiene que colocar una referencia en la petición, usted tiene que estar organizado, tiene que tener una organización. En este caso es una referencia donde vamos a indicar que es una petición de documentos, ¿cierto? Estamos pidiendo documentos. Además de la referencia, ¿cierto? Es decir, de indicar qué clase de petición es importante colocar el asunto, es decir, específicamente qué vamos a pedir, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo colocar, y esto quiero que tengan muy en cuenta lo siguiente, y es que ustedes pueden hacerlo como ustedes crean necesario, pero yo les estoy mostrando cómo, pues el suscrito le gusta hacer sus peticiones de una manera ordenada, clara y que el peticionado, ¿cierto? La persona a la cual estamos peticionando, sea persona, sea una entidad pública o privada, pues de una que llegue y abra la petición, diga, hombre, este abogado o este señor me está solicitando documentos referentes o concernientes a contratos de seguro, ¿cierto? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, sí. ¿sí? Bueno, Sí, profe, claro, profe. muy importante, referenciar o identificar en totalidad al peticionario, ¿cierto? En este caso, a nombre propio,
si yo no quiero hacerlo a través de poder, no hay ningún inconveniente, puedo redactarlo a nombre pues del cliente, ¿cierto? Vamos a llamar al usuario cliente, porque esto es un cliente, ¿cierto? Les voy a contar sobre el caso. Este caso es de una señora que falleció el esposo y el esposo dejó una deuda en un banco y esa deuda, esa obligación en ese banco, pues tenía un seguro y ahora el seguro no quiere pagar esa deuda del banco. Palabras más, palabras menos, quieren estar cobrándole a la cónyuge, ¿cierto? Entonces, identificar al peticionario. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda hacerlo a través de poder. ¿Qué haríamos? Vamos a ver si el internet nos deja. Entonces colocamos nuestros generales de ley de nosotros como apoderados, ¿cierto? Alejandro Solarte Sáez. Les colocamos aquí una coma, identificado con cédula de ciudadanía, número, ¿cierto? Ahí colocamos el número, colocamos otra coma, portador de la tarjeta profesional, número, ¿cierto? Entonces colocamos actuando en representación de, listo. Obviamente acá pueden agregarle donde queda su oficina, pueden agregarle que están domiciliados en Montería, pues eso ya queda a disposición de ustedes. Si no lo colocan, no hay ningún problema, para eso están las notificaciones, ¿cierto? Entonces, luego de eso es importante, y esto sí quiero que lo tengan en cuenta para tratar de entrar a determinar por qué ustedes tienen legitimación para radicar esa petición. Entonces yo aquí digo, en calidad, me dirijo ante ustedes en calidad de cónyuge del señor tal, ¿cierto? Porque ella no es cliente, pero le andan cobrando porque es la cónyuge sobreviviente de ese señor que falleció, ¿cierto? Entonces, identifico también al fallecido, ¿cierto? Lo identifico. Profe, una pregunta. Entonces, en Cuéntame. el caso del señor cuando ya fallece, Ujú. ya todavía sigue siendo cónyuge, no aplica, o sea, no se Cónyuge puede decir como que sobreviviente. viuda del señor. No, cónyuge sobreviviente. Porque es que en este Ah, ok, caso te cónyuge están sobreviviente. cobrando por cónyuge sobreviviente. Recordemos que incluso para pedir una pensión de sobreviviente, tú tienes que identificarte como cónyuge sobreviviente, ¿cierto? Obviamente para aspectos de liquidación también serás cónyuge sobreviviente. ¿Ya? Es una forma de tratar de identificarte en qué calidad estás o qué calidad tienes tú, ¿cierto? Ahora, O sea que eso es muy... en el caso, pues en el Sí, caso siempre por lo menos de que yo me caso con X persona y ella muere, y entonces yo vendría siendo el cónyuge sobreviviente. claro, para tú solicitar algo, Para ¿cierto? efectos civiles y judiciales. No, por ejemplo, para este caso, tú eres cónyuge sobreviviente porque por eso que te están cobrando, ¿cierto? Ok, Para la pensión de sobreviviente también eres cónyuge sobreviviente porque así se denomina esa persona que queda y que dependía de él. Ahora, para aspectos herenciales, también eres cónyuge sobreviviente. Ahora, eso no quiere decir que la muerte no disuelva el matrimonio, sí lo disuelve, ¿cierto? Y por eso es que se tiene que liquidar la sociedad conyugal, pero eres cónyuge sobreviviente, ¿listo? Bueno, entendido. Profe, una pregunta. cuéntame. Este, aunque legalmente no esté casado con la persona fallecida, igual también debe colocar así. No, porque en ese caso, si no hay matrimonio, hay una unión marital de hecho, entonces ya tú dirías compañera permanente, ¿cierto? Ex Ah, compañera ok. permanente o compañera permanente sobreviviente, ¿cierto? Dependiendo de qué Ah, ya, institución ya. te encuentres.
Bueno, ya le doy ingreso a Rose. Lo que pasa es que como estamos acá